Bueno, mientras que hago la introducción, pues se conectarán los demás. Ayer yo les mandé el programa a los que tenía en la lista original que había construido con la información que tenía del jueves de la semana pasada. Pero ya anoche con los ajustes aparecieron muchos más estudiantes y se supone que los ajustes terminan mañana, el 26. O sea que es probable que algunos estudiantes adicionales aparezcan en el curso. Entonces voy a esperar a que aparezcan, digamos, todos los que deben estar para reenviar otra vez el programa, eh, que ya lo tienen algunos. Entonces es simplemente para que no se vuelva una cadena repetitiva este cuento de los programas. Bien, les había dicho en la clase pasada que el programa de física matemática para este semestre había variado porque en el curso de cálculo avanzado, en los semestres anteriores al 2021, o sea, el que acabo de terminar, se veía análisis vectorial y coordenadas curvilíneas o generalizadas. Pero a partir del semestre 21, el curso de cálculo avanzado se empezó a dar análisis, cálculo variacional, ¿sí? Para definir la ecuación de Euler-Lagrange y aplicar el principio de Hamilton que se usa en mecánica. Esencialmente es eso. Entonces, los estudiantes que vieron el curso de cálculo avanzado el semestre pasado vieron variaciones de primer orden y variación de segundo orden, la ecuación de Euler-Lagrange y el principio de Hamilton. Eso significa que en el programa tal y como estaba definido para este semestre del curso de Física Matemática 1, salía el tema de cálculo variacional y entraba lo de coordenadas generalizadas. Era lo que habíamos discutido la clase pasada. En una reunión que tuve con el profesor Daniel Jaramillo y los dos talleristas, llegamos a la decisión de mantener el programa tal y como está, es decir, muchos, pues encuesta que yo había hecho jueves, la gran mayoría de los estudiantes que yo tenía en este curso hasta el jueves habían visto análisis vectorial y coordenadas generadas que provenían de semestres anteriores al del semestre pasado de cálculo avanzado. Entonces ya lo habían visto y eventualmente habían visto cálculo variacional. El que es repitente obviamente lo vio porque ese tema lo hemos visto en este curso. Bien, pero el asunto es que eso se iba a convertir en un problema, o había que cubrir temas en 3 semanas que no lo íbamos a poder hacer bien, ni los talleristas lo iban a poder hacer bien. Entonces, la decisión que se tomó o sea, es imposible, pues, para cubrir el tema y llegar al tema del parcial, cubrir los dos temas simultáneamente en el curso. Entonces, la opción que se determinó es tener el programa tal y como está. Los que no han visto algo de cálculo variacional, de todas maneras, el profesor Padrón en el curso de mecánica hace una parte de cálculo variacional. De hecho, les pone un problema que nosotros usamos regularmente para describir el principio, la variación de primer orden y de segundo orden, la bactistocrona, pero a él se las pone con fricción. O sea que en realidad en el curso de mecánica eso se ve. Entonces la decisión que se tomó es el programa que sigue, o sea, lo que hay para el primer parcial va a ser este tema que ya lo vio, si quiere estar en la clase, no hay ningún problema para que se acuerde de las cosas. En esta clase y la del jueves, porque yo ya empecé el mes pasado con esto, pues se queda y la escucha si quiere. Y si no, pues simplemente se conecta después de la próxima semana. Entonces, pues si ya vi el tema, porque muchos lo vieron.
Entonces, ese es el tema que va a ir, digamos, uno de los más para el primer parcial. Entonces, el primer parcial sería sobre análisis vectorial y coordenadas generalizadas y introducción a las ecuaciones diferenciales parciales, que seguiremos después, que ese ya es el tema propiamente dicho del curso. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, lo de a los que ya tienen el programa, ahí hay unas fechas tentativas de los parciales. Estaba el primer parcial ahí estaba puesto para el 10 de septiembre, o 10 de septiembre. Obviamente esa fecha no puede ser porque ese es el día que nosotros terminamos el tema del segundo parcial, de acuerdo a la programación que tiene el semestre. O sea que eso sería una semana después. Entonces, una vez pase el ajuste, como dije, mañana, hasta mañana tenemos ajustes, ya el jueves tomamos una decisión para programar el primer parcial. Bien, yo lo que voy a enseguida es pasar ya a la clase en el modo de presentación de pantallas con el blog de notas y tengo que cancelar el video para poder hacer eso. Y como lo voy haciendo desde una tablet, a mí el Meet desde la tablet no me deja grabar, darle la orden de grabación. Entonces yo le pido el favor a alguno de ustedes, como lo hicieron en la clase pasada, que le dé la orden de grabación desde algo, cualquiera de ustedes lo puede hacer para grabar la clase y ya después, un par de horas de terminar la clase, que ya Google lo haya renderizado y pues, lo coloque disponible, yo comparto el enlace con todos ustedes. Bueno, entonces no siendo más, arranquemos. Disculpe, yo le hago una Sí, pregunta. Lo que pasa sí. es que a mí no me han matriculado aún el curso, pues sí, en el Sofía apenas lo tengo como agendado y se supone que ya el otro lunes, eh, pues ya vamos a empezar la evaluación. Entonces, no sabría qué hacer porque como no lo tengo matriculado aún y no parece que va a ser algo pronto. ¿Quién sos? Carolina, es que tengo una lista impresionante, entonces no alcanzo a ver quién es el que está hablando. Pues, Natalia Álvarez. Natalia. Natalia, pues yo qué te digo, yo tengo un curso que es selectivo y entre comillas curso de profundización y hay un problema, es el curso de óptica y ese curso está en limbo en este momento, porque hay mucha gente que varias personas lo querían matricular, pero para algunas cosas hay unos prerequisitos y para otros no, y en este momento, no, o sea, los que han hecho la solicitud no les han contestado. O sea, y yo estuve escribiendo si era que pasaba algo, le escribía al coordinador del pregrado, luego le escribía al director del instituto porque el curso pues tiende a desaparecer. Si yo no veo sino un estudiante ahí y muchos me escribieron, profe, es que yo estoy tratando y no puedo. Y lo que me dijeron es que tuviera paciencia, que es que tiene muchos enredos con la plataforma y todo eso. Entonces yo, ¿qué te sugiero, Natalia? Si, o sea, si cumplir los requisitos y con toda la normativa que habla, pues todas las garantías que ha dado la universidad para que te garanticen la matrícula, o sea, independientemente si lo van a hacer, si lo logran hacer de aquí al lunes o no, yo lo que te sugiero es que, bueno, conmigo no tienes problema, o sea, puedes estar aquí, pues hasta que se defina la situación y con los talleristas, el problema es que no sabemos a qué taller te van a asignar, ¿cierto? Entonces, te tocaría hablar aunque un sondeo acá, la mayoría de ustedes tienen taller el lunes, ¿cierto? Con Juan David. Sí. Entonces, fíjese que la mayoría de este curso está el lunes con Juan David. Entonces, yo te sugiero que sí, que eventualmente, estando matriculada en este grupo, te van a asignar a Juan David como tallerista. Pero eso no es camisa de fuerza, porque hasta que empezamos la clase de hoy, o sea, cuando estábamos el jueves, habían solo 13 matriculados, hoy ya habían 17, 18, cuando empezamos el curso hoy. O sea que es probable que el número aumente y si el otro tallerista, o sea, si Robinson no tiene mucha gente, así esté en este grupo, te pueden asignar para el otro. Entonces,
no sé, habla con los talleristas, diles pues, explícale la situación y que, bueno, que vos vas a asistirles, si puedes empezar con Juan David y eventualmente apenas te aparezca la matrícula, pues lo resolves. Es lo único que yo te puedo decir, porque es exactamente el mismo tipo de respuesta que me han dado a mí. Tenga paciencia, espere que arreglemos las cosas. Entonces, y como uno es una comunicación por correo, ni siquiera es telefónica, que debería poder uno hacerlo, pero pues con por lo menos yo como profesor con alguno de los administradores del instituto, pero no, es un correo y a veces se demoran hasta el otro día para contestar. Entonces, digámoslo así, uno estaba maniatado. Es exactamente el mismo procedimiento que ustedes hacen, envían un correo pidiendo una solicitud y uno espera que le conteste. Entonces, toca esperar. Pero cualquier cosa, y si me preguntan, yo te respaldo, digamos, no tengo ningún problema que estés aquí. Listo. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, Profe, sí, yo hay le que pregunto, sí, dime. profe, yo le pregunto hasta qué vieron la clase pasada para los que nos pudimos matricular esta semana, para Bueno, desatrasar. sí, yo empecé un repaso definiendo del gradiente rotacional y laplaciano. Hoy empiezo con eso. O sea, eso son cosas que inclusive uno ya en álgebra lineal y en los cursos básicos ya lo vio, digamos. O sea, la definición de gradiente, producto escalar, pues y el rotacional. Y finalmente definiendo el laplaciano. O sea, las operaciones elementales con nabla, digamos así. O sea, producto escalar, producto vectorial y el laplaciano. En eso fue que terminamos y hoy vamos a arrancar con eso. Eso está en el libro de Alonso de física matemática y en el de Arken, en de métodos matemáticos para físicos, en las ediciones viejas, o sea, de la sexta para abajo, eso está en el primer capítulo. Si hay en las ediciones, en la sexta edición creo que está en otro capítulo diferente. Entonces hay que buscar las ediciones viejas o adaptarse a buscarlo en la que logren bajar. Pues uno encuentra, ustedes bajan eso de la página de los rusos probablemente. Entonces ahí lo tienen. Entonces si son ediciones viejas, están en el primer capítulo, y si no, hay que buscar, creo que es como el cuarto, quinto, sexto, no sé, ahí es mirarse dónde está la definición de eso, de gradiente, operaciones vectoriales, digámoslo así, y lo que hoy terminamos algo con eso de operaciones vectoriales y vamos a introducir el tema de coordenadas generalizadas para terminar con eso el próximo jueves. Entonces, esa es la idea. Y como muchos de ustedes ya han visto el tema, o sea, la idea es, y este es un tema, digamos, que es relativamente simple porque ustedes ya lo han visto en sus otros cursos de alguna manera. Entonces, la idea es avanzar rápidamente aquí, que en el taller ya lunes y martes les trabajarán un poco más en detalle eso para que evacuemos este tema y entremos propiamente al tema del curso. Listo. Entonces voy a arrancar con eso ya, cancelo el video y para que empecemos. Cualquier pregunta me interrumpen y no hay ningún problema. Bien, entonces, como les dije, en la clase pasada habíamos visto la definición del operador nabla y finalmente definimos el último que definimos fue laplaciano. O sea, el laplaciano es simplemente nabla cuadrado actuando sobre una función escalar. Acuérdense, esta función phi, que puede estar en cualquier tipo de coordenadas, es una función escalar. Entonces, si yo miro qué es lo que estoy haciendo, en realidad, si phi es una función escalar, el laplaciano significa esta operación. Aplico el gradiente a esa función, que es escalar, el resultado es un vector, y por consiguiente, lo que sigue es un producto escalar entre ese vector como resultado de aplicar el gradiente con el operador tabla. Pues esto ustedes lo saben pues sin problema, y siguiendo la regla de cadena ahí, simplemente uno y la definición de nabla, entonces el laplaciano se puede escribir como la suma con respecto ahí
de la segunda derivada de la función phi de xy, siendo xy la iésima coordenada de la cual depende esa función escalar. Entonces, esto es lo que tendríamos en este caso. Y esa fue la definición que hicimos. Pero mire que uno puede, usando, o sea, esto es lo que uno llama el laplaciano, esta primera línea que yo tengo acá. Pero siguiendo esta idea de iteración, ¿cómo la puedo yo ir extendiendo? Pensando en que ya lo que tengo acá no es una función escalar, sino una función vectorial, un vector. Entonces, en el caso de que yo tenga un vector y yo le voy a aplicar el gradiente, yo no le puedo aplicar el gradiente, lo que tengo que hacer es un producto escalar entre el vector y el, eh, y el operador nabla. El resultado de este producto escalar, entonces, ahora se convierte en, como su nombre lo dice, es un producto escalar, el resultado es escalar, entonces esto ya me da una función escalar y a esa sí le aplico el gradiente. Entonces, fíjese que es un poquito como al revés de lo que hicimos aquí. Fíjese que el orden cambió en el primer renglón, en el segundo cambia. Y mire, usando la definición de las operaciones, mire lo que uno encuentra. Entonces, en este primer caso, que uno tendría una función escalar, uno tiene segundas derivadas, y en el caso de que se lo esté aplicando a un vector, mire lo que uno tendría segundas derivadas, pero están cruzadas, con las componentes cruzadas. Entonces, es simplemente jugar con esas definiciones y las componentes, y uno va trabajando con eso. Lo que yo les había dicho, y lo digo cada rato en mis clases, es yo soy en particular, tengo mala memoria, a mis detallitos que se me olvidan. Entonces yo lo que les digo es vayan armándose en el estelito, o sea, un resumencito de muchas de estas propiedades, de muchas de estas cosas que uno las va a estar necesitando para tenerlas a mano, o sea, hacer unas noticas con las definiciones esenciales de esto, porque y lo mismo va a pasar cuando entremos a la parte de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esa es la idea, para uno ir teniendo estas cosas. Bien, siguiendo la misma idea, entonces pensemos ahora, si en vez de tener un producto escalar, tengo un producto vectorial entre el operador nabla y ahora una función vectorial A. Entonces tengo que aplicar el rotacional, o sea, hago el producto vectorial, sería el rotacional para el vector A, y eso me da un vector. Entonces, necesariamente, cuando vuelvo a aplicar el operador nabla, necesito hacer un producto escalar, un producto de punto. Y como lo vimos la clase pasada, para los que no vinieron, entonces uno define el producto vector a través de un determinante, ¿cierto? Donde está I, J y K, pensando en cartesianas, y sería, si yo tengo, escribirlo aquí en un costado, si yo tengo A vectorialmente por B, entonces uno lo escribe para recordarle I, J, K, entonces sería AX, AY, AZ, aquí sería BX, BY y BZ, y hay que resolver el determinante. Entonces la componente I sería AY por BZ menos AZ por Y, y así sucesivamente. Para cada una de las componentes. Entonces uno puede, con este determinante, esta forma de ir el producto vectorial, uno lo puede escribir de una manera simplificada usando el operador o la función de Levi-Civita que la vimos la clase pasada, que está aquí. Entonces, simplemente es una forma condensada para escribir el producto vectorial y poderlo meter dentro de una sumatoria. Les recuerdo que la función de Levi-Civita epsilon de IJK es 1 cuando la variación de los índices es cíclica y es -1 cuando, por ejemplo, yo cambio JI, pero no hago variación cíclica. Por ejemplo, en este caso, cambié IJ, pero dejé quieto acá, entonces no hice una variación cíclica, entonces en ese caso valdría -1, y si tengo índices repetidos, o sea, por ejemplo, tendría IK
eso vale 0. Esas son las definiciones de la función de Levi-Chita. Como les dije, eso fue de la clase pasada y lo pueden mirar en el libro de Arken o de Alonso. Pues eso está por ahí en los libros, en casi cualquier libro de estos está. Bien, entonces, cuando yo tengo, extiendo la idea del producto del laplaciano en este caso, entonces voy a tener también coordenadas cruzadas, pero esto me va a dar 0. ¿Por qué me da 0? ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Por qué da 0? Porque el campo es irrotacional. Bueno, ¿y qué significa eso? Que el rotacional es 0, entonces el laplaciano también. Pues esa divergencia también lo sería. El campo es irrotacional, pero yo no he dicho si A es irrotacional o no, porque A no necesariamente es un campo. Porque el tipo de funciones con las que estamos trabajando son buenas, pues son continuas, no sé. Están bien definidas. Sí, están bien definidas. Sí. Tan raro en física. Bueno, pero fíjense, ¿qué pasa? Para que se la pillen ya. ¿Cómo es A producto vectorial con B? Me da un vector C. Pero ese vector C es perpendicular a estos dos vectores, ¿sí o no? Por definición de producto vectorial. Si C es el producto vectorial de A por B, está en un plano perpendicular al plano definido por A por B. Eso significa que yo voy a tener aquí un vector como resultado que debe estar perpendicular al plano definido por A y por A. Pero ahora estoy haciendo el producto escalar de ese vector que es perpendicular a nabla, el plano donde está nabla, entre comillas, ¿cierto? Aquí hay que agarrarlo con cuidado. ¿Y qué significa? Cuando yo hago un producto escalar de dos vectores que son perpendiculares, ¿qué me da? 0. Esa es una forma de pillárselo rápidamente. Entonces eso va a ser 0. La otra forma es haciendo el cálculo directo. ¿Y qué es el cálculo directo? Entonces, ¿cuál es lo que vamos a tener? Sabemos que con las derivadas, como ya estos son componentes y son derivadas escalares, la segunda derivada, el orden en el que yo derivo con respecto a las funciones, a las variables, o sea, la segunda derivada de A sub k con respecto a x y. Después de xj, lo mismo que la derivada de A sub k y j derivado respecto a x, y aquí me faltó la derivada. Entonces, estas son iguales por las definiciones de las derivadas cruzadas. Pero ¿qué va a pasar? Entonces, cuando yo me veo a esta ecuación, yo digo, yo voy a tener, esto es una suma, pero voy a tener que cuando este índice se cambia con esta derivada me va a dar igual, o sea, esto sería una segunda derivada, que aquí también me faltan 2. Entonces, se cambiaría el índice JI, o sea, tendría IJ y luego tendría JI, pero significa que cuando yo hago el cambio, el primero vale 1 y el segundo valdría -1. Y cambiaría el orden en esta expresión, pero como yo dije que son iguales, los hago iguales, entonces puedo sacar, o evaluando el Levi-Civita, puedo sacar 1 menos 1 y me va a quedar 0. Entonces, cuando voy armando la suma, voy a estar sumando términos que van siendo de a pares, digamos, me van a dar 0. Es haciéndolo componente a componente. Pero como dije, eso se puede visualizar más fácil con lo que yo acabé de decir de los vectores, ¿cierto? Del producto vectorial y esas cosas, y del producto escalar. Bien, entonces sigamos con esto. Si extendamos la idea, entonces ya lo hicimos, pensando aquí que teníamos un producto vectorial. Ahora vamos a aplicar el gradiente. Fíjense que cuando definimos el laplaciano, que es lo que aplicábamos el gradiente, pero aplicábamos producto punto. Ahora, aplicamos el gradiente y hacemos un producto vectorial.
¿Y qué tenemos en ese caso? Entonces tenemos que usar la definición del producto vectorial usando el Levi-Civita. Entonces queda de esta manera y tengo que colocar, acuérdense que el resultado de esto es un vector. Entonces cuando nosotros definimos en la clase pasada, para usar esto nosotros hablábamos de la componente. Entonces nosotros decíamos, teníamos el producto vectorial de A por B, algo así, ¿cierto? Componente I, y entonces ahí uno tendríamos que hacer la suma sobre JK de I, JK, y tendríamos lo que sigue ahí. Entonces lo definimos para la componente I. Eso significa que cuando yo meta el subíndice acá y cuando hicimos extendiendo la definición, voy a tener, como este resultado es un vector, aquí tengo K y J como subíndice, debe haber algo que me dé la dirección del vector. Y eso es que un vector unitario en la dirección de esta componente, porque cuando uno define basado en el determinante el producto vectorial, entonces estoy diciendo la componente I, simplemente asocio a la componente I de una base vectorial y le asocio el vector unitario. Entonces simplemente es una extensión prácticamente directa de la idea del concepto. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Siguiendo la notación que se tenía, entonces teníamos derivada con respecto a XJ de la componente del gradiente K, y ahora tengo que, al expresar qué es el gradiente, que también es una derivada con respecto, es una derivada como es con respecto acá, entonces la derivada de sí con respecto acá. Entonces ya tenemos esta, entonces tenemos una segunda derivada, aquí deberíamos poner un 2, y tendríamos derivada con respecto a acá y derivada con respecto a J, y ya tendríamos el vector unitario. Lo mismo, ¿por qué va a dar 0? Por la misma, o sea, o usamos esto, o simplemente decimos, vamos a tener, entonces ahora, ¿qué pasa? Resulta y sucede que el producto es vectorial. Esto me da un vector en esta dirección, definido por este, y estoy aplicando un rotacional en un vector en paralelos. En ese caso, fíjense que a diferencia del otro, ya no es que es perpendicular y no que van a ser dos vectores paralelos. Entonces el producto vectorial entre dos vectores paralelos me da 0, la magnitud, me da el vector. Entonces eso esencialmente es lo que uno tiene para eso. Y finalmente uno puede seguir extendiendo esto. Entonces, ahora, ya fíjense las combinaciones que hemos hecho. Gradiente del producto escalar, gradiente del producto, el producto vectorial del gradiente, y ahora el rotacional del rotacional. Exactamente, esa es la otra definición que hay. Se puede escribir de esta manera, como está escrito acá. Ahí les queda para que lo demuestren, ¿cierto? ¿No? Profe, qué pena, Sí. una pregunta. Sí. Es que ayer en el taller trabajamos hicimos un producto cruz de dos, digámoslo así, dos vectores iguales, y llegamos a la conclusión de que eso era diferente de 0. Eso se debe a las condiciones que tiene de pronto el Nabla, o que pues trabajamos directamente con el vector Nabla. Pero, ojo, dos vectores iguales, ¿cómo hicieron el producto? Porque si pues yo hago, o sea, si yo hago esto, A por A, eso tiene que dar 0. Sí, pero estábamos trabajando con Nabla, o sea, estábamos diciendo que era Nabla menos I, o no sé si también porque metimos ahí, pero era menos I por A, digámoslo así. Entonces era por lo que eran, pues porque estamos trabajando con operadores y porque se cumple acá y no en este ejemplo. Sí, esencialmente es porque, o sea, cuando hagan el rotacional, haciendo el rotacional, no, o sea, si el resultado es igual, debe dar 0. O sea, ahí no hay, si como vector lo que ustedes apliquen es igual, debe dar 0. Pero como estás diciendo, en otros términos, o sea, vos estaban aplicando
la I y estaban aplicando nabla. Entonces, una cosa es que el vector esté definido como igual, pero al yo aplicarle el operador nabla, fíjese qué pasa. Mire, por ejemplo, yo tengo un vector. Si yo a un vector le aplico nabla, si se lo aplico escalarmente es una cosa, si lo aplico vectorialmente es otra cosa. Entonces, fíjense que en este caso me va a dar 0 aplicando nabla así, en este no. Entonces, o sea, me va a dar el vector 0. Entonces, depende cómo yo esté actuando con nabla sobre el vector. Entonces, a pesar de que yo arranque con el mismo vector y yo aplique operaciones de nabla ahí, el resultado que yo pueda obtener por aplicar nabla sobre ese vector puede ser un vector que esté en la misma dirección del vector original o que esté en una dirección distinta. O sea, en el caso de aplicarle el rotacional, va a estar en una dirección distinta, en un plano perpendicular a eso no cabe duda. Entonces, depende, o sea, habría que mirar bien en detalle el caso, pero es eso lo que manda, digamos, cómo se debe manejar la situación. Si en algún, igual se lo vuelven a preguntar y si no, me lo escriben y me lo mandan y yo lo miro. Listo. Vale, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Usted nos envía estas notas o contamos solo con el video de la clase? Pues lo que quieran. Lo que pasa es que las notas, o sea, yo hago esto yo las escribo para poder avanzar rápido, pues, o sea, porque uno escribiéndose, pues yo podía, como cuando hace uno en el tablero, pero esta es una forma como yo puedo rayar y volver a reescribir aquí yo les puedo dar esto. O sea, lo que pasa es que terminar rayada, pero yo se las puedo mandar, no hay problema. Gracias. Listo. Entonces, bueno, cosas para definir con las integrales, entonces puedo tener los siguientes tipos de integrales cuando estoy trabajando con funciones escalares y funciones vectoriales del operador nabla. Puedo tener la integral del gradiente punto un dr, donde dr es un diferencial, es un vector diferencial a lo largo de una curva, como está escrito acá, esto que hay acá. Entonces, esto se llama, ustedes ya lo debieron haber visto para esos cursos de cálculo, eso es una integral de línea. Entonces, aquí yo estoy definiendo una integral de línea y basado en esto, yo puedo definir que el gradiente se puede calcular como el límite cuando yo tengo, esto es un diferencial de volumen, cuando defino un diferencial de volumen, entonces fíjense en esto, va a ser la integral de la función que tengo acá, o sea, este gradiente de esta función es la integral de superficie de esa función, dividida la normalización sobre el volumen, ¿cierto? Porque es la integral de B da el volumen, digamos. Entonces, ¿qué tiene que estar uno pensando? Que yo voy a tener un volumen encerrado por una superficie, que esa es S, y además yo puedo recorrer esa superficie a través de trayectorias que me dan las integrales de línea. Entonces, esto son definiciones, digamos, que en algún momento usaron por ahí en cálculo. La otra cosa es, yo también puedo tener la integral de la divergencia de el vector A en un volumen, ¿no? Y ahí no estoy diciendo que estoy igual, simplemente estas son las definiciones. O sea, esto es una integral de línea, esta es una integral de volumen y también puedo hacer integrales de superficie. Y esto es el rotacional de A, me va a dar un vector en el plano perpendicular a la superficie definida por nabla y por A. Entonces, y esto termina siendo una integral que me va a dar una superficie con una dirección que es la dirección normal a la superficie. Bueno, estas son definiciones que las coloqué acá porque uno en algún momento las necesita. Entonces, como dije, es parte del pastel. Bien, pero vamos, ¿para dónde va eso? Porque cuando yo estoy trabajando con nabla y los operadores vectoriales, en realidad,
uno tiene varios teoremas. El primer teorema que uno tiene y se llama el teorema de Gauss o teorema de la divergencia, es el primero que uno tendría. Entonces, esencialmente, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener una superficie, ¿sí?, definida por S, y voy a tener un campo vectorial, o sea, un conjunto de vectores que son rayitas que tengo aquí definidas, pues, que van a cruzar esa superficie. Entonces quiero, además, esa superficie va a encerrar un volumen, ¿cierto? O sea, uno define que la superficie, aquí la hicimos como plana, pero el dibujo está hecho como para que se entienda ahí lo del paso de los vectores, pero en realidad es una superficie. Cuando yo voy a definir, voy a usar el teorema de Gauss, esta superficie, así como esta es una superficie abierta, entonces tendría que definir una superficie cerrada, por ejemplo, una esfera, ¿cierto? Entonces, la superficie de una esfera encierra un volumen. Entonces, en ese caso, el teorema de Gauss se va a definir de la misma manera como estoy pensando. Es un campo vectorial que va a atravesar una superficie, pero la superficie va a estar cerrada, como en el caso de la esfera, por ejemplo, un cilindro también y cosas así, un cubo. Bien, entonces, ¿qué me dice a mí el teorema de Gauss? Esencialmente es lo siguiente. El vector, un vector que está contenido en el volumen y que va a atravesar la superficie que encierra ese volumen, que lo había escrito aquí como B, ¿cierto? Un vector de esos cualquiera. Entonces, la divergencia, o sea, el producto escalar entre nabla y el vector, donde aquí se le está poniendo un factor de peso, o sea, la diferencia entre un vector y otro simplemente va a ser un escalar, o sea, va a estar ese escalado y no más. En toda esta, todos van a tener la misma dirección, digamos ahí, y simplemente los estoy escalando por un factor, un escalar que llamamos ρ. Entonces, el teorema de Gauss dice la divergencia de el vector ρ por b, esa divergencia integrada sobre el volumen que encierra la superficie, eso es igual a la integral de la superficie. Fíjense que yo aquí estoy siendo ligero con la notación para no escribir mucho, para no, o sea, si es integral de volumen, entonces pues si a usted le gusta, póngale las tres integrales, pero yo dije que eso era un volumen, se sobreentiende que es una integral triple. Aquí va a ser una integral de superficie, de ese es el diferencial de superficie, y la integral va a ser cerrada. ¿Qué va a significar de ese aquí? Entonces, acuérdense, de ese es el diferencial de la superficie, o sea, yo tengo una superficie acá por el diferencial, pero como tiene una dirección, esa es la dirección está dada por el torcito normal a la superficie. Cuando estoy en los bordes no me deja escribir bien, ¿cierto? El vector normal a la superficie, entonces el vector ds es simplemente la diferencial de superficie por el vector normal unitario a la superficie. De hecho, aquí está escrito abajo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, que es el teorema de Gauss. Bien, vamos a manipular ese teorema, esa es la idea. Entonces, puedo decir yo, ¿qué cosas sé? Entonces, yo sé lo siguiente, usando el teorema de Gauss. Entonces, aquí, por ejemplo, o lo que teníamos previamente, yo aquí tendría la divergencia de A. Y la divergencia de A integrada en el volumen. Ah, listo, que tengo allá. ¿Eso qué debe ser? O sea, fíjense que cambié la notación ligeramente. Entonces, eso es el producto escalar entre el vector que tengo ahí por el de S, pero yo dije que estaba en la dirección normal, o sea que esto lo puedo escribir así. Listo, simplemente lo reescribí. ¿Eso para qué? ¿De dónde salió el teorema de Gauss? ¿O dónde es útil? Ustedes ya vieron física básica 2, alias Campos, ¿cierto? Entonces, eso sale de la parte de campos electrostáticos. Entonces, fíjense que A
El vector A lo puedo definir como el gradiente de una función escalar phi. Y esto es un vector. Perfecto. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Acabo de definir A así. Lo voy a meter en el teorema de Gauss. Entonces, ¿qué hago? Entonces sería la divergencia de A, pero A es el gradiente de phi. Entonces, eso es la definición que teníamos aquí al principio, el laplaciano. Entonces, de una vez escribo el laplaciano. Listo. O sea, el laplaciano. Estoy haciendo una integral de volumen del laplaciano. Bien. Pero sigo para la derecha. Entonces, a la derecha tendría el vector A escalarmente por el vector normal a la superficie. Entonces, el vector A es el gradiente por esto así. Y esto se puede escribir, ¿esto qué es? Es la derivada de phi con respecto a la dirección de la normal, alias la derivada normal. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto, escrito de esta manera, como lo tengo en esta integral, termina siendo el teorema de Gauss, teorema de la divergencia, o sea, del cual partimos acá. Entonces, es equivalente al mismo teorema, simplemente que ahora yo hice una equivalencia entre los vectores que aparecen en la definición del teorema y el gradiente. Bien, la conclusión es que cuando uno está pensando en electrostática, en campos eléctricos, entonces uno lo que tendría es lo siguiente, simplemente yo sé por el teorema de Gauss, si la superficie es cerrada y solo, entonces si no hay cargas o sumideros, esa integral tiene que dar 0, y si hay cargas o sumideros, ¿por qué hablo? Y aquí hay una diferencia. En fuentes, aquí dice fuentes y sumideros, porque nosotros lo usamos mucho y en física nos pasa eso, en electrostática, pero también se usa en dinámicas de fluidos. Entonces, cuando uno está hablando de cosas y sumideros, todo este tipo de racionales, gradientes y divergencias se usa también para estudiar dinámica de fluidos. Entonces, ahí uno tiene fuentes, digamos, del fluido y sitios por donde el fluido se evacúa. Entonces, no solamente es el tema de la electrostática. Y cuando uno está escribiendo matemáticamente esto, uno tiene que ampliar un poquito la acción. Entonces, básicamente, pues como lo escribí acá, es para que estamos pensando en ejemplo electrostático, entonces, para que la cosa sea un poco más general. Bien, entonces teníamos aquí que esta era la integral, ¿cierto? El teorema de la divergencia, esto da esto, y en el lado derecho tendríamos escrito esto que va a dar lo mismo, o sea, de acuerdo a lo que uno tiene. Entonces, ya yendo básicamente al caso electrostático, que eso ya es, si A es el campo eléctrico, o sea, ya pensando directamente en el problema electrostático, entonces lo que uno tiene es en el lado derecho de la ecuación uno tendría E.ds, que es lo que tenemos aquí, integral sobre la superficie cerrada, y eso que me dice a mí, o sea, lo que me dice el electromagnetismo, mire, eso tiene que ser igual a una constante por Q, la carga encerrada por la superficie. Eso es lo que viene. Pero eso yo lo escribo usando el teorema de la divergencia, o sea, ya yéndome al lado izquierdo, como la divergencia de y integral de volumen. Eso sería la ecuación. Entonces uno simplemente reescribe esto, o sea, volvemos a esto y iguala, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Esto, Q, yo lo puedo escribir como la densidad de carga por unidad de volumen, y en el volumen, o sea, que me da la carga encerrada, digámoslo así, o sea, digo esta Q de manera explícita, aquí lo puse, esa es la carga, y entonces le queda a uno igualando, le queda entre las dos ecuaciones, la divergencia de E igual a K por ρ, y yo ya dije que E se puede escribir también por problema de electrostática, el campo es igual a menos el gradiente del potencial. Aquí está. Si yo uso eso y reescribo esto, llego a esta ecuación.
Y esta ecuación, que se llama la ecuación de Poisson, que probablemente la hayan visto, digamos, en sus cursos básicos, el operador, el laplaciano, es igual a menos K la carga encerrada. Y eso se llama la ecuación de Poisson, y esa es una de las ecuaciones que vamos a resolver en el transcurso de este curso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué hacemos en esta parte introductoria? Nosotros en esta ecuación, dependiendo de los sistemas coordinados, cuando yo tengo dependencia en un sistema tridimensional, tener una ecuación en derivadas parciales. Ustedes ya vieron métodos para resolver ecuaciones ordinarias, pero no en derivadas parciales. Entonces, el tema esencialmente del curso que estamos encarando es cómo resolver ecuaciones diferenciales parciales, o sea, cuyas derivadas son parciales. ¿Y qué es lo que tenemos que encarar? Todo va a depender del sistema coordenado que elijamos. Entonces vamos a tener una solución en unos sistemas coordenados y otras diferentes en otro sistema coordenado. Es esencialmente eso. Bien, sigue, es importante, entonces, porque alguien ya estaba hablando de esos términos hace un rato, para que se acuerden. Entonces, bueno, si la agencia es cero, entonces significa que no hay, desde el punto de vista físico, y eso estamos pensando en, ya sea en un campo o en una fuente de flujo, ¿cierto? O sea, una canilla y empieza a botar agua, digamos, entonces, es una fuente, digamos, de la corriente del flujo. Entonces, pero si la divergencia es cero, significa que no hay fuentes en el espacio donde eso, en la superficie en el volumen encerrado por la superficie donde está definido ese campo. Bien, además, esta es la siguiente, esta definición que ya usaron los términos porque la vamos a seguir usando. Si el rotacional de un vector da cero, uno dice que el vector es irrotacional. Y si la divergencia del vector es cero, uno dice que el vector es solenoidal. Entonces, irrotacional si su rotacional es cero, solenoidal si su divergencia es cero. Listo, sigamos. El teorema de Green, y este es un teorema muy bonito, y enseguida les cuento al final por qué. Entonces, para el teorema de Green se necesita dos cosas, o sea, necesitamos dos funciones escalares, u y b, funciones de x, y, z, y hay ciertas consideraciones. Las funciones tienen que estar definidas, o sea, tienen que ser funciones continuas, con primeras y segundas derivadas continuas en el dominio que esté definido. Uno normalmente no pone esto, pero cuando uno está trabajando en física y con campos, tiene que poner cuidado, porque uno escribe teorema, y fíjese que yo lo escribí aquí sin hacer detalles sobre el comportamiento de las funciones como tales, pero cuando uno tiene, por ejemplo, una carga puntual, y eso nos va a pasar en muchas partes del curso, yo tengo esto más representa carga puntual y quiero calcular el campo aquí, ¿cierto? O el potencial, entonces el campo sería proporcional a 1 sobre R, ¿cierto? R cuadrado, ahí no me va a escribir el cuadrado, no. Bueno, aquí quedó encima. ¿Qué va a pasar? Listo. Y entonces yo digo, esta es mi función, llamémosla E, pero resulta y sucede que esta función no es continua en todos los puntos del espacio. Esta función, cuando R tiende a 0, ahí va a estar la carga. Y entonces ahí esto va a diverger, se hace infinito. Entonces, cuando yo estoy usando estas cosas, el teorema de Green y otras cosas, me tengo que acordar de las condiciones que el teorema está colocando sobre las características de las funciones. O sea, las funciones deben ser bien comportadas porque voy a tener puntos donde la función va a diverger, que son singularidades, y entonces tengo que sacar del dominio de definición ese punto para poder usar el teorema. O sea, ese es el truco, sacarlo de ahí. Pues ustedes seguro han ese tipo de cosas. Cuando no lo encontremos, lo vamos a usar
y se van a dar cuenta. Pero entonces, quería hacer la salvedad porque uno empieza a escribir, sean U y B funciones de X, Y, Z, pero continuas y sus primeras y segundas derivadas continuas en el dominio donde estoy definiendo, listo. Y consideres el siguiente vector, U por el gradiente de B, eso es un vector, listo. Entonces, usando las mismas cosas, y no voy a hacer todo el calculito, pero si me vengo para las propiedades que estuvimos escribiendo aquí arriba, uno fácilmente escribe esto que hay acá. Entonces, a ese vector yo le voy a sacar el rotacional. Perdón, la divergencia. A ese vector yo le voy a sacar la divergencia, o sea, voy a aplicar el producto punto con nabla. Listo. Y eso lo puedo escribir se puede escribir como, eso va a ser igual a el gradiente de U escalarmente por el gradiente de B más U del laplaciano de B. O sea, sale directamente de las definiciones que hicimos allá arriba. Listo. Esa es. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar esta divergencia. Voy a integrar la divergencia sobre el volumen encerrado por una superficie. Ah, listo, eso como se definió por allá arriba. Ah, listo. Entonces, integremos esa divergencia sobre el volumen. Listo. Y la voy a trabajar. O sea, esto de acá puedo usarlo así, lo escribo así, pero yo puedo usar el teorema de Gauss de la divergencia para escribir esta integral de, o sea, la igualdad al centro es simplemente escribiendo lo que hay aquí en el primer renglón. Y la otra, la de la derecha, estoy usando el teorema de Gauss. Entonces, esta divergencia la voy a escribir, esa integral de la divergencia en el volumen la escribo como una integral de superficie. Definida de esta manera. Entonces, acuérdense que aquí era el vector que había aquí, simplemente se coloca el vector junto la normal y la diferencial de superficie. O sea, exactamente como lo definimos arriba, siendo este el vector. Por eso dije, sea este el vector. Entonces, listo. Y usamos sin ningún problema el teorema de Gauss. Ahora bien, volvamos a escribir lo mismo, pero cambiando el orden. Es decir, definimos inicialmente el vector U por el gradiente B. Ahora vamos a definir el vector B, porque B es un escalar, por el gradiente de U. Y aplicamos lo mismo. Entonces, a la primera ecuación la llamamos 1 y a la segunda ecuación, haciendo exactamente lo mismo, la vamos a llamar 2. Y escribimos todo esto. ¿Estamos? ¿Ahora qué hago? Voy a restar 2 de 1. Entonces, no tiene ningún problema. Resto bajo esto. Se resta esta de esta y se escribe. Listo. Esto que aparece aquí es simplemente hacer la resta. ¿Y qué voy a hacer? No me quedo con el intermedio, me quedo con esto de acá. Voy a escribir esto así. Entonces, escribo esto de esta manera. Listo. A esto se le llama el segundo teorema de Green. Hay varios teoremas de Green. Green sacó muchos. Después vamos a ver cuando cuando veamos métodos de solución de ecuaciones diferenciales, vamos a usar un método para resolver las ecuaciones diferenciales por Green. Y va a aparecer algún otro teorema por ahí de Green, pero no este teorema. Entonces, bien, este teorema es muy importante y es muy interesante por lo siguiente. Si ustedes miran esto, aquí cambiamos integrales de volumen K por integrales. Si yo coloco distribuyo el producto escalar con la normal, esto termina siendo una derivada normal y esto terminaría siendo derivadas normales. Entonces, fíjense que, y lo escribo, o sea, si yo tengo esto, U punto N, una dirección de una superficie, esto me está dando la derivada, esto me da la derivada de U, la derivada normal.
o sea, normal a la superficie. Listo. Bien, les cuento que entre otras cosas, este teorema lo usó Kirchhoff, lo modificó Kirchhoff. ¿Para qué? A partir de electromagnetismo, ¿no? Se supone que el electromagnetismo dualiza, o sea, a partir de las 4 ecuaciones de Maxwell, globaliza todos los fenómenos eléctricos y magnéticos y los que tenían que ver con la luz. Con la luz, sí, porque se demostró que a partir de las ecuaciones de Maxwell, uno encuentra una ecuación de onda y que cuando está en el rango visible, o sea, la longitud de onda, eso coincide exactamente con la luz, con lo que llamaba la luz. Y dentro de los fenómenos que se había explorado para la luz, existe un fenómeno que se llama la difracción. Bien, la historia es que Kirchhoff, modificando este teorema que está aquí, él lo modifica, lo elige de una manera muy especial, usando las ecuaciones de Maxwell o la ecuación de onda derivada a partir de las ecuaciones de Maxwell, reescribe este teorema de Green y se llama un teorema integral de Kirchhoff. A partir de ese teorema de Kirchhoff, pero que no es más que es este teorema, solo le cambió los términos, les puso unas condiciones, o sea, le puso las condiciones a las funciones U y B, pensando en que estaban representando ondas electromagnéticas, y llega un teorema integral que se llama el teorema integral de Kirchhoff, y con eso se puede deducir todo el fenómeno de difracción de la luz. Entonces, fíjense que esto en realidad es mucho más importante y más adelante veremos que también lo podemos se usa para encontrar la ecuación de onda. Bien. Sigamos, todavía falta, es que este tema es largo, parece cortico, pero no lo es. Bueno, vamos a definir la función delta de A, que ustedes supongo que ya lo han visto en alguna parte. Ojo, nosotros los físicos la llamamos función delta de A, que en realidad desde el punto de matemático no es exactamente una función, es un funcional, pero no vamos a darle muchas largas a esto, después lo discutimos cuando ya estemos viendo la parte de ecuaciones diferenciales, que lo volvamos a retomar, volvemos a tomar un poquito más esto, porque lo vamos a relacionar con la transformada de Fourier y ahí es mucho más fácil algunas cosas. Entonces, la definición de la función delta de Dirac, entre comillas función, ¿cierto? De R menos R', simplemente ustedes ya la han visto, vale 0 cuando R es diferente de R' y va a ser infinito cuando R es igual a R'. Bien, esta es la definición y estas dos integrales son lo que le permite a uno hacer uso eficiente de esa función delta de Dirac. Entonces, la integral sobre todo el espacio, sobre todo el dominio de definición, entonces en este caso no hay ninguna restricción, la estamos definiendo desde menos infinito hasta infinito, sobre todo ese es a 1, o sea, la vamos a normalizar a 1, y la otra cosa es que la integral de la función delta de Dirac multiplicada por una función integrada sobre, fíjese que aquí delta de menos R', entonces ahora esta es la variable R', la función va a estar evaluada en R' y el volumen es sobre las variables primadas. Entonces, lo que le dice a uno esto, y esto ya lo han usado, eso simplemente lo que hace, el resultado de esa integral es evaluar la función no en R' como la tenía, sino en la otra coordenada, en R. Eso es la definición exactamente igual. Brevemente, porque quiero avanzar un poco más, pero cuando uno piensa en la definición de lo que es la delta de Dirac, piensen que yo tengo un volumen normalizado, un área normalizada, perdón, aquí está por volumen, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Donde esto vale 1 y la altura vale 1, entonces esta área, digamos, para hacerla fácil, está normalizada a 1. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a recoger, ser cada vez más pequeño y quiero mantener ese volumen constante? Entonces yo reduzco la base.
Entonces, si yo voy reduciendo la base, necesariamente si aquí es 1, yo tengo que subir, al reducir la base, tengo que ir subiendo la altura. Entonces, aquí se redujo de tal manera que lo que yo tenga que mantener constante es el área, que es 1 bien. Entonces, la condición que yo quiero es que se mantenga el área. Entonces, y voy avanzando haciendo esa operación cada vez más, voy estrechando cada vez más la base. Entonces, en medida que voy estrechando más la base para mantener el área constante, necesariamente la altura tiene que crecer para que el área sea 1. Para llegar en un caso que sería el límite, ¿cierto? Si aquí uno de los lados vale 0 y debo mantener finito, fíjese que por eso la delta es una definición, no es una función porque esto aquí no tiene, pero este es el límite, digamos, que cuando la base tiende a 0, el otro sistema va a tender a infinito. Entonces, si esto tiende a 0, esto se crece y esto va a tender a infinito. Entonces, por eso le dicen a uno, mire, la delta va a valer, ¿cierto? Cuando R vale infinito, es por eso. Esa es una de las formas de ver cómo se puede definir la función delta n manteniendo un área igual a 1. Otra forma, y que es muy interesante, que es equivalente, es pensar también que cuando uno tiene una función gaussiana, que el semiancho de la gaussiana se haga cada vez más pequeño y tienda a 0. Entonces, la gaussiana va a tender a una delta. Entonces, una función de Gauss, una función gaussiana, que es la campanita esta, son funciones menos proporcional, ¿cierto? Aquí hay x2, acuérdense que eso aquí tiene unas constantes, bueno, listo. Pero esa es la función gaussiana y esto es lo que define el semiancho de la gaussiana. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a estrechar la gaussiana, el semiancho? Entonces, a medida que el semiancho se va haciendo más estrecho, o sea, se va haciendo más pequeño, eso va a tender a una flecha. Entonces, cuando yo logre estrechar eso lo suficiente, yo voy a lograr, haciendo tender el semiancho de la gaussiana, yo voy a también encontrar una función de Dirac. Pero para los efectos, digamos, de lo que vamos a usar aquí, cuando vamos a retomar por allá, podemos, digamos, recordemos la definición de la transformada de Fourier y esas cosas, podemos volver a redefinir algunas cositas con la función delta de Dirac, funcional, que en realidad es eso, pero nosotros lo llamamos. Bien. Ahora miren lo siguiente. ¿Cómo puede uno usar el teorema de Green en la electrostática? Entonces, piensen que esto sería el potencial producido por una carga puntual. Sería el potencial producido por una carga puntual U, y esto sería una función B igual a un potencial que llamamos phi de R. Y queremos usar el teorema de Green. Entonces, simplemente uno reescribe. Entonces, ¿qué pasa? Este es el potencial de U sería el potencial de una carga puntual y este es un potencial, no me están diciendo de qué tipo de carga es. Entonces, ¿cómo puede usar uno esto en la electrostática? Y se usa, digamos, lo van a ver en el curso de electro. Entonces, ¿cómo usan el teorema? Entonces, simplemente escribe las funciones, va metiendo las funciones que tiene ahí. Entonces, digamos, por ejemplo, era U por el gradiente de B y B por el gradiente de U. Entonces, por ejemplo, aquí está B por el gradiente de U menos pero estamos usando, espérenme, entonces, ¿qué teníamos en el teorema? Inicialmente, fíjense que nosotros, está bien. Entonces, fíjense que el teorema estaba escrito, está bien, es así. Entonces, B ya no es el gradiente, es en la parte, el gradiente es la parte de la superficie y en la parte del volumen, entonces esa es la Laplaciana. Listo. Entonces, cuando vamos a usar las funciones, entonces aquí estamos con la parte de la integral
en el volumen, entonces aquí tengo que hacer el laplaciano de una de las funciones multiplicada por la función, menos el laplaciano de la otra función multiplicada por esa función. Exactamente lo que acabé de escribir, y integral de volumen. Y eso tiene que ser igual a la divergencia de una de las funciones por la otra, menos la divergencia de la otra función por la otra, en integral de superficie. Eso es lo que acabamos de hacer. Y entonces, fíjense lo que se usa, que es lo que ustedes después van a usar en el electro. Para una carga puntual, yo sé lo siguiente. Yo sé que el gradiente del 1 sobre R, que sería el potencial, ese gradiente me daría el vector R sobre R al cubo. ¿Por qué? Porque esto me va a dar, cuando aplico el gradiente aquí, o sea, el gradiente de 1 sobre R, ¿eso qué sería? ¿Yo qué tendría que estar? Entonces me debería dar 1 sobre R cuadrado. Pero necesito, como esto es un gradiente, colocarlo en la dirección de U sub R, ¿cierto? En la dirección de R. Pero es muy fácil. Yo escribo U sub R, o sea, la dirección unitaria U sub R se puede escribir como el vector R sobre la magnitud de R. O sea, que aquí me quedaría, yo cambio este U sub R por R y aquí puedo colocar R al cubo. O sea que esto se puede hacer sin ningún problema desde la electrostática. Entonces yo puedo escribir el gradiente de 1 sobre R como R sobre R al cubo. Bien. Y entonces puedo escribir, ahora quiero escribir la divergencia de R sobre R al cubo, y como ya la divergencia de este vector, el vector es el gradiente de 1 sobre R, obtengo el laplaciano de 1 sobre R. Y esto no es otra cosa, ahí se me borró, que esta es la ecuación de Poisson para una carga puntual. ¿Y eso qué me dice? Eso es igual a 4pi delta de R. Esto se tiene que escribir así porque yo tengo una carga que está concentrada en un punto. Entonces, esta es una forma de escribirlo en el electromagnetismo. Entonces, esto significa que yo puedo usar esto de esta manera. Yo puedo escribir el laplaciano de unos sobre R menos R' en valor absoluto como igual a 4pi delta de R. Eso viene del electromagnetismo para una carga puntual. ¿Eso qué me va a permitir? Que si yo me devuelvo a toda esta chorrera que puse aquí, que coloqué aquí con la ecuación azul del teorema de Green, fíjese que esto es lo que está en verde es como un recordatorio de cosas del electromagnetismo, de la electrostática. Entonces, yo voy a reemplazar donde esté el gradiente de 1 sobre R menos R', lo voy a reemplazar 4pi delta de Dirac. Y eso es lo que tengo acá. Entonces, simplemente esto lo que me va a dar, fíjense, esta integral va a dar es el potencial evaluado en R. Y puedo pasar ese 4pi para allá. Yo creo que aquí no está, y después. Y entonces, ¿qué escribo? Lo que hay. Entonces, esto sería esta parte. Esto que tenemos acá, esto que efectivamente es el potencial aquí, eso sería ese lado, y reescribo el otro lado usando las mismas definiciones. O sea, aquí tendría esto ya sé qué es, y entonces reescribo eso y rearreglo los términos. Entonces el lado derecho me queda así. En definitiva, ¿qué me permitió? Me permite calcular el potencial de una distribución de carga cualquiera en términos de la densidad de carga y la forma del potencial de una carga puntual, y más este otro término. O sea, tengo que... y esa es una de las utilidades del teorema de Green. Aquí, por ejemplo, es simplemente para ilustrarlo cómo estamos haciendo. Listo, pero este no es un curso de electromagnetismo. Entonces, en el curso de electro, seguro van a usar este tipo de cosas. Bien. Sigamos, porque es que además hay otros teoremas. El teorema de Stokes. El teorema de Stokes, fíjese que el teorema
de Gauss era con la divergencia. El teorema de Green usaba, de alguna manera, usa el teorema de Gauss para construir el teorema de Green, y el teorema de Stokes es un teorema basado en el rotacional. Entonces, el rotacional de un vector escalarmente por el vector normal a la superficie va a ser una integral, vamos a hacer una integral de superficie para usar el teorema. Entonces, rotacional de un vector, vamos a multiplicarlo por la normal a una superficie y el diferencial de superficie, esa integral se va a convertir en una integral de línea. Y esa integral de línea es la integral del vector a lo largo de la trayectoria de R. ¿Cuál es esa trayectoria? La trayectoria definida a lo largo de la superficie que colocamos aquí para encerrar esto. Entonces, esta trayectoria va a ser, fíjense que aquí va a ser cerrada, es una trayectoria cerrada, algo que cierra, siempre me define una superficie. Entonces, esta trayectoria cerrada me define la superficie ese dentro de la cual estoy haciendo eso, y esta expresión de acá se llama el teorema de Stokes. Demuéstrenlo. No es difícil y los elementos están ahí en el libro de Arken para hacer la demostración de esto, para no perder más tiempo ahí, porque aquí viene otro. Bien, hay otro teorema que relaciona esas cosas y se llama el teorema de Helmholtz. Bien, el teorema de Helmholtz dice lo siguiente, y es medio abstracto, pero aquí lo resumí lo mejor que pude. Dice, un vector está completamente definido, o sea, tengo definido mi vector, y es único. Si yo conozco para mi vector que el rotacional de ese vector me da un vector C y lo conozco, o sea, sé cuánto vale ese rotacional, ese vector C, y además conozco la divergencia de ese vector. Entonces, si yo conozco el rotacional del vector, que es un vector C, y conozco la divergencia de ese vector, yo tengo completamente definido el vector. Está completamente definido. Bien, ¿y qué es lo que dice el teorema de Helmholtz? O sea, esto es una definición para decir, bueno, yo puedo saber exactamente cuál es el vector si conozco estas dos cosas. El teorema de Helmholtz dice lo siguiente. Un vector que satisface las condiciones anteriores, es decir, un vector que yo tengo bien definido, por lo tanto, conozco su rotacional y conozco su divergencia, eso es lo que está significando eso, satisface la condición anterior, se puede escribir como la suma de dos partes, una suma irrotacional y una suma solenoidal. ¿Qué significa eso? Acuérdese, nosotros que era lo que estábamos diciendo, una suma rotacional, es decir, el vector se va a poder escribir como la suma de una par de un rotacional, no está diciendo que sea este vector C que tengo acá, y lo que llamábamos irrotacional era cuando esto daba cero. Esto es la parte irrotacional, y cuando esto es cero se llama solenoide. Entonces, lo que está diciendo el teorema de Helmholtz es que ese vector se va a poder escribir como un vector, como la suma de dos partes, una irrotacional, es decir, un vector dado que no necesariamente cuyo rotacional va a ser cero, y otra cosa cuyo divergencia va a ser cero. Escrito de otra forma es, yo puedo, si yo defino el vector A, que era el que estaba escribiendo ahí, de la siguiente manera, menos el gradiente de phi más un rotacional por un vector D, o sea que A va a ser igual a esto, el vector está definido así, este vector va a cumplir la condición del teorema de Helmholtz, lo satisface unívocamente. Entonces, significa que si yo tengo A que cumple el teorema de Helmholtz, lo puedo escribir como esto. Es para no ir muy largo. Bien, eso sería el teorema de Helmholtz. Y ahora, pues en los últimos minutos para terminar a las 1:30, estas cosas
la idea es que lo lean en el libro de Arken o en el libro de Alonso y que lo trabajen, digamos, en el taller. Pues, y le pregunten, porque necesitamos ir un poquito más rápido porque todavía falta y tenemos la clase del jueves para ver eso. Porque tenemos que ir, ¿cuál es la cosa? ¿No? A mí personalmente no me gusta correr mucho, los que me han visto clases conmigo alguna vez se dan cuenta de eso, pero supone que debemos ir coordinados con el curso de las 8 de la mañana. Y Daniel Jaramillo avanza bastante rápido en la escuela, entonces no, la idea es no quedarnos atrasados con respecto al otro curso. Por eso estoy avanzando un poquito rápido porque ellos están viendo ya estos temas. Bien, entonces lo sigue, o sea, uno puede seguir dando vueltas aquí con propiedades vectoriales de los operadores Nabla y todas esas cosas, pero aquí están los elementos básicos que se necesitan y con eso uno va a poder resolver lo que necesita. No, cualquier otra cosa, pues uno siempre la puede buscar, pero son cosas menos comunes, menos frecuentes, entonces no es necesario. Bien, ¿dónde vamos con todo esto? Necesitamos empezar a trabajar con sistemas coordenados. ¿Y por qué necesitamos trabajar con sistemas coordenados? La idea de este curso es la siguiente. Nosotros vamos a tener esta forma de esta ecuación diferencial. El laplaciano de la función psi más k cuadrado, que es una constante, por la función psi igual a 0. Esta es una de las ecuaciones primordiales. Hay otra que aparece algunas veces. ¿Cierto? Que sería la ecuación de onda. Entonces uno la puede escribir o esto así, ¿cierto? Más una constante b cuadrado, ¿cierto? La segunda derivada de la función, creo que va abajo, ¿cierto? 1 sobre b cuadrado. La segunda derivada con respecto al tiempo. Esto sería la ecuación de onda. Pero aquí, fíjense que estamos combinando la parte espacial. Esto es un operador, el operador Nabla es un operador espacial y aquí tendríamos la parte temporal. Entonces, en este caso, tendríamos la ecuación de onda. Esta sería la otra ecuación, digamos, que vamos a usar en el transcurso del curso, pero uno simplemente le coloca la parte temporal a y ya. Entonces, fíjense en esta forma de esta ecuación. Fíjense que la constante k cuadrado me va a definir muchas cosas. Si la constante k cuadrado es igual a 0, eso se llama ecuación de Laplace. Es decir, psi cuadrado igual a 0. Que es la ecuación básica de la electrostática cuando no hay carga libre. Cuando la carga neta, cuando la carga libre no, es 0. Listo, esa es la ecuación de Laplace. Bien, pero esa constante que aparece ahí también puede ser una constante positiva. En ese caso, si es una constante positiva, se llama la ecuación de Helmholtz. Entonces, la ecuación, esto sería Nabla cuadrado aquí. Entonces, sería esto más una constante positiva, llamémosla a cuadrado para diferenciarla de la otra, que va a ser positiva y es real. Si es real, eso no le queda sino ser positivo. Ah, bueno, y esto se puede colocar así. Alfa psi igual a C. Es la ecuación de Helmholtz. Que no es otra cosa, y se los digo de una vez, esto se llama la ecuación espacial. La ecuación de Helmholtz es la ecuación espacial de onda. También se puede definir así. Bueno, pero yo puedo tener que esa constante k cuadrado sea negativa, o sea, que me dé menos una constante. Sí, eso puede. Si k es si es una función compleja, es una constante compleja o imaginaria, me puede dar negativo sin ningún problema. Cuando esa constante es negativa, entonces la ecuación que aparece se llama ecuación de Dirac. Entonces ahí tendríamos esto menos una constante a, ¿cierto? Así con
menos por sí, y eso es la ecuación. La ecuación de difusión, la ecuación de calor. Entonces tengo otra ecuación diferencial. Y cuando esa constante cuadrado yo la puedo escribir como un constante por un valor de lo que sería la energía cinética, que lo vamos a ver a final del curso, eso se va a convertir en la ecuación de onda de Schrödinger. Entonces, fíjense, este curso, que es un curso para resolver ecuaciones diferenciales parciales, es decir, para resolver ecuaciones de este tipo, que es lo que nos vamos a dedicar de hacer aquí después de los próximos, de aquí a diciembre, eso es lo que vamos a hacer, tratar de resolver esto, eso es lo que queremos hacer. Pero, ¿en qué sistema coordenado vamos a resolver eso? Depende, y depende del problema físico. Entonces, lo más papayita y los primeros ejemplos, lo primero que vamos a hacer en la primera parte, o sea, para el primer parcial, vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Entonces, cuando uno trabaja coordenadas cartesianas, eso es muy fácil. Pero la metría de los sistemas físicos, ustedes ya lo han visto en algunos de esos cursos, dicen cómo trabajar en un sistema. Si usted tiene una distribución de carga esférica y va a poner a trabajar eso en coordenadas cartesianas, ahí se le va a armar un lío. Entonces, la idea es que si usted tiene una distribución de carga esférica, usted arme el diferencial de carga, lo arma en coordenadas esféricas. Y por consiguiente, las coordenadas en las que le va a quedar expresada la ecuación van a ser coordenadas esféricas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el curso es resolver estas ecuaciones diferenciales para diferentes tipos de coordenadas. Y veremos, cuando resolvamos coordenadas cilíndricas, por ejemplo, en la parte radial, van a aparecer las funciones de Bessel. Después, en coordenadas esféricas, vamos a tener los polinomios de Legendre y así sucesivamente. Entonces, el sistema coordenado me va a definir mucho. Bien, entonces vamos a introducir la siguiente idea, que para terminar por hoy. Se me perdió al lapicito aquí. Eso. Bien, vamos a pensar, necesitamos definir sistemas coordenados de una manera general. Entonces, yo quiero, lo que uno está habituado es tener un sistema cartesiano, como está aquí escrito aquí, X, Y, Z, ¿cierto? Pero yo quiero un sistema generalizado, curvilíneo, dado por las coordenadas Q, Q2 y Q3, escrito así, listo. Entonces, tengo un sistema definido por de coordenadas generalizadas, Q1, Q2, Q3, de tal manera que cada una de esas coordenadas, o sea, este sistema lo tengo que expresar en términos de las coordenadas cartesianas, o sea, depende del otro sistema. Entonces, las Q sub I van a depender de X y Z. Y bueno, y va a ser 1, 2 y 3 respectivamente. Y viceversa. Las coordenadas cartesianas yo las puedo expresar en términos de mis coordenadas generalizadas o líneas. Yo puedo expresar las X, Y o Z, esto significa cada una de esas, como una función de las cosas. O sea, la cosa va para ambos lados. Listo, perfecto, se entiende. Pero hay algo que debe permanecer invariante. ¿Qué es lo que debe permanecer invariante independientemente del sistema coordenado que use? La distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es una constante, es invariante. Puede depender de en qué sistema coordenado yo voy a expresar mis dos puntos. Entonces, obvio, las coordenadas de cada punto individual depende de cómo lo he especificado en cada sistema coordenado. Pero la distancia, si mis dos puntos no están cambiando, no se están separando o acercando, la distancia tiene que permanecer constante. Entonces, el gran kit de todo este asunto es trabajar sobre la distancia de los dos puntos. Entonces, yo lo que quiero para establecer relaciones entre los dos sistemas coordenados es trabajar con la distancia entre dos puntos al cuadrado. Entonces, hice esto a propósito. Fíjense que aquí estoy llamando la distancia DS. La parte anterior es para que no se acostumbren a que una letra es una cosa. Nosotros en lo que estábamos, el que hicimos antes en la primera parte, el DS era el diferencial de área.
¿cierto? Vectorial. O sea, el diferencial de área por la dirección de la normal a esa área. Eso es lo que significaba ese en esa notación. Pero eso no tiene que ser así, o sea, simplemente es una letra. Entonces, simplemente aquí yo estoy diciendo, ojo que el DS aquí en esta parte está cambiando la notación, significa distancia, o sea que es un diferencial de línea, pilas con eso, porque no cambió. Entonces, el diferencial de área al cuadrado significa ds punto ds, o sea, la magnitud de ds al cuadrado, y eso simplemente escrito en el sistema cartesiano se puede escribir como la suma sobre i de dxy cuadrado, siendo i igual a 1, 2, 3 y 1 sería x, 2 sería y y 3 sería, ¿cierto? Pero yo puedo extender esa notación de la siguiente manera. Esto es lo que efectivamente, pero mire que esta notación de aquí al lado es equivalente a la anterior. Yo puedo escribir esto como una suma sobre ij de dxy dxj por delta de Kronecker de ij. Claro, cuando i es diferente de j, todo esto vale 0. Solo cuando i es igual a j, es diferente de 0. Entonces, solo van a sobrevivir de esta suma, que eso ya es una doble suma, van a sobrevivir los términos en el cual i es igual a j y los términos cruzados no sobreviven. Ah, perfecto. O sea, puedo extender la definición. Ah, listo. Entonces, esta distancia, que es un invariante, lo acabo de expresar, que es lo elemental que uno lo calcula, ¿cierto? En coordenadas cartesianas, esa fórmula siempre la usa uno. Ahora la quiero expresar en mi sistema de coordenadas curvilíneas o generalizadas. Entonces, ¿yo qué hago? Extiendo la idea. Entonces, yo voy a decir, esto se puede escribir como un h sub i por d sub qi, un h sub j por d sub qj. Listo. Y entonces la instancia expresada en uno o en otro tiene que ser la misma. Entonces, a través de esta definición yo lo hago. ¿Qué significa esto? A esto le llama al producto de H sub J y se denota así, porque fíjese que aquí lo teníamos como algo al cuadrado, entonces esto simplemente para no tenerlo se va a escribir H sub J, H sub por H sub J, lo vamos a llamar H sub J y J al cuadrado. Y a eso se llaman los coeficientes de la métrica del espacio. Bien, la idea es que cuando esto es escrito de una manera general, pero cuando yo hago la transformación de coordenadas, o sea, yo estoy haciendo esto, acuérdese que estoy estableciendo relación entre vectores, cómo se cambia la transformación de vectores, como lo vimos en la clase pasada. Fíjense que yo aquí estoy usando la forma, porque esto sería como que las coordenadas, los vectores, ¿cierto? Este sería el vector para el eje X, el vector para el eje Y, y aquí tendría un vector para el Q1, ¿cierto? Y así, entonces yo puedo hacer transformación de coordenadas entre los vectores, de los cuales lo hicimos para rotaciones en la clase pasada, pero vale de la misma forma para esto. Entonces, yo puedo expresar esta transformación de la siguiente manera. D de xy se puede escribir como la suma sobre j, y nosotros habíamos visto que cuando hacíamos la transformación lo que tenía que hacer era derivar. Entonces, ahora es voy a encontrar entonces tengo que derivar que depende de Q1, Q2 y Q3 respecto a cada una de las coordenadas. Eso me va a dar el coeficiente de la expansión de la combinación lineal que voy a ver en términos de lo otro. Es por la definición que hicimos de lo que es un vector, porque tanto las direcciones Q1 y las direcciones Z, X, Y son vectores y tienen que cumplir la transformación entre vectores. Entonces, esa es la definición, digamos, que nosotros usamos previamente en las primeras definiciones de la clase pasada. Ahora bien, yo ya tengo esto
que como dije, lo usé pensando que hice la clase pasada, y ahora lo que necesito es definir la distancia. Bueno, la distancia es esto, que era lo que... Y simplemente uso esta expresión para escribir la fórmula de la distancia, entonces la distancia al cuadrado. Y usando esta expresión me queda que la distancia al cuadrado se puede escribir así. Bien. ¿Qué pasa entonces? Que yo aquí, fíjense lo que tengo, esto me está dando la distancia al cuadrado, pero para la componente y. O sea, aquí he notado una, o sea, que aquí tengo que recorrer de 1 a 3. Y estoy usando, ojo, que esto sería, mire que aquí la para la coordenada y, o sea, voy a hacer, entonces, ¿qué significa? Voy a encontrar esto la voy a encontrar para X, la voy a encontrar para DY y la voy a encontrar para DZ. Y entonces digo, para X cuadrado, entonces la suma de I K de la derivada de X con respecto a la Q sub J, la derivada de X con respecto a la Q sub K, otro que sigue ahí que no me cabe, y similarmente para Y del cuadrado, entonces la suma de IJK, entonces aquí tengo que poner es DY, de Q sub J, DY, de Q sub K, ¿cierto? Y lo otro debe ir ahí. Eso es lo que está significando eso. Pero si yo puedo reunir las componentes, toda la suma de las componentes en una expresión, es decir, tengo que meter otro subíndice de suma para poder completar eso. Y efectivamente eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces, esta ecuación que aparece aquí es simplemente, aquí hicimos esto y lo calculé para una de las componentes. Aquí estoy sumando sobre todas las componentes. Es decir, efectivamente estoy calculando distancia, porque la distancia es sobre todas las componentes. Aquí me faltó, aquí está el error, que aquí no puse la suma. Esto está mal dado aquí. Aquí lo debería haber puesto así. Permítanme, yo lo arreglo. Ojo aquí puede estar así, pero esto aquí hay que colocarle, es decir, la componente. O sea, de todo eso la componente. Entonces aquí ya, ahí sí es totalmente, aquí sí está bien. Entonces cuando tengo que sumar sobre todas las y se queda escrito así. Eso que le permite a uno encontrar fíjense que esta expresión va a coincidir con esta que hicimos aquí, que construimos por definición. Esta de acá, llamamos esto, y los coeficientes de la métrica. Entonces, cuando yo escribo esto así, gol, estos tienen que ser los coeficientes de la métrica del espacio que estamos definiendo. Entonces, y se definen de esta manera. ¿Listo? Entonces hemos avanzado, ya sabemos un poco más. Entonces, los coeficientes de la métrica para el espacio lo encuentro simplemente como una suma sobre las derivadas parciales de las coordenadas de uno con respecto a los otros. Bien, ¿qué pasa si el sistema es ortogonal? Entonces, si el sistema es ortogonal, esencialmente solo van a poder sobrevivir. ¿Qué significa? Que los vectores la dirección Q1 con la dirección Q2 son perpendiculares, entonces se deben eliminar términos cruzados. Eso es lo que va a significar eso. Entonces significa que cuando yo tengo esta expresión aquí, el término de la métrica, el h cuadrado de IJK, solo van a sobrevivir los términos que no son cruzados, es decir, cuando J es igual a K. Entonces yo cambio la suma y aquí yo creo que me tragué, claro, aquí en la definición de la métrica tiene que estar el JK. Aquí aquí deberían aparecer, sobre, está bien, y queda ahí JK, sí está genial. Mi duda, para los que pronto aquí JK, sí, aquí estoy sumando sobre I. El índice repetido aquí es I, o sea, la suma está correcta, y entonces sobrevive en IJK. Está bien definida la métrica. Bien, entonces cuando son iguales, cuando la base es ortogonal, solo van a sobrevivir los términos en que J es igual a K. Y entonces ya esto que queda aquí, quedarían estos al cuadrado y se define así.
solo para bases ortogonal. Significa que el H de IJ K es 0, o sea, los términos. Bien, y entonces en ese caso, la diferencial, la distancia entre los dos puntos, como es cuadrado, entre dos puntos en la base ortogonal, simplemente de DSI, que es la distancia entre los dos puntos, sería HI por D de QI. Y partiendo a partir de eso, o sea, yo ya tengo el diferencial de línea, digamos, puedo construir un diferencial de área, ¿cierto? Porque sería multiplicar DSI por DSJ, entonces tendría una línea y otra línea, me produce el diferencial de área, o sea, construyo el diferencial de área, o DS1, DS2 y DS3, construyo un diferencial de volumen. Bueno, esa es la introducción, digamos, a lo de las coordenadas generalizadas, que es lo que necesitamos hacer. Y a la próxima clase tenemos que expresar el operador Nabla en los diferentes, o sea, cómo trabajar con los operadores vectoriales en los diferentes sistemas generalizados, de coordenada generalizada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el jueves. Ya voy a volver a la cámara. Entonces, por hoy dejo, como les dije, bueno, algunos escribieron. Lo que pasa es que cuando yo estoy estoy viendo lo que me escribieron en el chat. Lo que pasa es que cuando estoy en el modo, cuando estoy escribiendo en la versión, yo no veo el chat, no veo nada. Entonces, denme un segundo. Bueno. Bueno, la pregunta es eso. ¿Cuántos de aquí ya vienen, por lo que viene el chat? Se supone que estas cosas ustedes las han visto. ¿Quién de ustedes no ha visto de este tema nada? Porque ese es el problema. Pues sí, no, o sea, no es cuestión. Por eso yo estoy avanzando rápido aquí, porque bueno, entonces vea, los que no han visto de esta parte nada, mándenme en un correo, porque aquí en el chat yo voy a armar una lista de los que no han visto esto de la parte de operadores, Nabla y todas esas cosas, y entonces miramos cuántos son y cómo podemos manejar esto para ver qué tan rápido avanzo. Y yo hablo con él a ver qué tanto ha podido avanzar. Porque ese es el problema que tenemos en este momento con este tema, que hay gente que la vio y hay gente que no vio. Entonces va a terminar para algunos una cosa repitiendo y para otros no. Entonces, por favor, porque por el chat en este momento hay muchas personas me mandan hoy en el transcurso del día un correo, profe, y además los decían, yo no vi esa parte, listo, y yo hago una estadística de cuántos en realidad no vieron eso, porque yo ya la había visto, hecho la clase pasada, y en realidad solo 2 no habían visto esto y el resto sí, pero como ya se inscribieron más, entonces ya me toca balancear cuántos no han visto este tema y entonces para mirar qué tan rápido avanzo o no. Esa es la razón por la que yo estaba avanzando rápido con este tema, para que no se volviera un tema repetitivo para los que ya vieron esto en algún momento. Entonces, les pido el favor a los que no lo han visto, mándenmelo por correo. Como les dije, con la estadística que hicimos la clase pasada, solo 2 personas no habían visto esto. Entonces, y el resto del grupo sí. Entonces, yo ya con eso en mente tomo una determinación, entonces cómo manejar esto si ya está equilibrado el grupo, entonces puedo ir un poquito más despacio para que los que no han visto el tema puedan cogerlo un poco mejor. Listo. Y cuando empecemos el jueves la clase, los que tengan dudas y todos, podemos empezar la clase con dudas de lo que estuvimos viendo hoy. De todas maneras, vayan al libro de Arken, peguen una repasada a las cosas y podemos empezar la próxima clase con eso, ¿cierto? Para resolver dudas. La idea es no atropellarlos tampoco con esto. ¿Estamos de acuerdo?
Listo. Profe. Listo. Porque realmente es difícil, o sea, en el sentido de, cierto, que no se vuelva cansón para algunos o repetitivo y para los otros así. Listo, listo. Listo, entonces, quedamos en eso. Péguenle la leída, mándenme en un correo los que no han visto el tema para hacer nuevamente la estadística. Además, hay que esperar quienes se matriculan más de aquí a mañana. Entonces, ya con eso, yo tomo una decisión. Listo, y lo definimos el jueves. Listo. Bueno, dejamos por hoy ahí. Feliz día. Y bueno, y le mermaré el acelerador, no se preocupe. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Sí. Gracias, profe.